Vamos a exponernos a lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Mucha gente seguía al Señor cuando veía los milagros, cuando veía la multiplicación de los panes y de los peces, cuando veía a los ciegos ser sanados, la restauración de aquella mano seca. La gente seguía al Señor, pero cuando el Señor exponía la palabra, eran pocos los que lo seguían. Y llegó un momento que los 12, el Señor les tuvo que decir: si vosotros os queréis ir también. Pero Pedro dijo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Vamos a poner los móviles en silencio, por favor, y que nos podamos concentrar. Le damos mandamiento para que no hable, en el nombre de Jesús. Así que exponerse a la palabra siempre es, vamos a decirlo así, se ponen nuestras tinieblas, aunque nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Pero siempre exponernos a la palabra es mirarnos en el espejo, ¿no? Santiago lo dice así, que la palabra es el espejo donde nos miramos. Y a veces que uno se mira y dice: qué feo soy, ¿no? Wow, quita el espejo, ¿no? Pero, mis hermanos, el Señor nos hace una cirugía estética, es el mejor haciendo cirugía. Así que el Señor, la espada dice, la palabra es la espada de dos filos. Esa palabra en el griego es bisturí, no es una espada larga de guerra, porque la palabra opera en nuestras vidas. Y entonces el Señor pues está haciendo una obra en nosotros. Y estamos poniendo la palabra como lámpara a nuestros pies, es la que nos guía, es donde nos exponemos. Y estamos estudiando un texto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 3 al 12. La semana pasada estuvimos analizando el texto, no dio tiempo y lo hemos partido en dos. Y esta semana vamos a hacer la segunda parte. Amén. Voy a orar un momento por la palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por tu bendita, poderosa, viva y eficaz palabra, para que ella atraviese hasta lo más profundo de nuestro ser. Pon y escribe tu palabra a fuego en nuestra mente y corazón. Necesitamos verte, oírte, escucharte y conocerte por medio de tu palabra. Queremos ser un pueblo que no solamente te honre de labios, sino con el corazón, que te adore en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, úsame en esta mañana. Reconozco que soy siervo inútil y que sin ti nada puedo hacer. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Entonces, el que pueda, por favor, se pone de pie para leer el texto. Y dice así: Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Y dice así la palabra: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros.
Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, por favor. He titulado al mensaje, lo titulamos ¿Cómo podemos llegar a servir a Dios de una forma eficaz y real? Yo creo que toda persona que tiene un encuentro con el Señor quiere servirlo, quiere darle lo mejor de sí mismo. Pero el asunto es si lo estamos haciendo de verdad. Porque vivir un cristianismo superfluo donde realmente nosotros no estemos sirviendo al Señor, pues no tiene sentido. Esa es la realidad. Y el asunto es, y lo que me llamó la atención es cómo el texto, el apóstol Pablo ora a Dios, dándole gracias a Dios por la vida de la iglesia en Tesalónica. Cómo resalta la fe de los hermanos, el amor que tienen los hermanos para con los demás, cómo los hermanos en Tesalónica soportan con paciencia la persecución, la tribulación cuando son afligidos. Estuvimos analizando este texto la semana pasada, no nos vamos a detener aquí para poder avanzar, pero lo que me asombra es cómo el apóstol Pablo agradece a Dios, cómo ora, gracias Señor por la vida de estos hermanos. El apóstol Pablo dice que daba testimonio por todas las iglesias por donde iba, de la iglesia, de los hermanos en Tesalónica. Dice que él se gloriaba en los hermanos. Estuvimos viendo cómo hicimos un alto, porque me llamó la atención, cómo dice el versículo 4, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros. El apóstol Pablo se gloriaba. O sea, esa palabra tiene que ver con la palabra jactancia, pero hay una jactancia que es buena, cuando tú te glorías en lo que Dios hace, no atribuyéndote el mérito. Pero él se gloriaba en los hermanos, porque los hermanos habían creído en el testimonio que había dado Pablo, Silvano y Timoteo en la iglesia. O sea, es decir, ellos estaban viendo el fruto de su trabajo. Y recordamos en Gálatas capítulo 1, del versículo 21 al 24, cómo las iglesias de Jerusalén, de Judea y todo el entorno, dice que escuchaban de Saulo de Tarso, que perseguía y asolaba la iglesia, y ahora escuchaban que predicaba de la fe. Y el versículo 24 dice, y glorificaban a Dios en Pablo. Fíjate cómo, ¿qué hacía la iglesia? Glorificaba a Dios en el hermano. Por lo que era Saulo de Tarso, lo que era Pablo, lo que hacía Pablo y lo que Dios consiguió en Pablo, en un hombre como era Pablo. Pero fíjate el orden primario, es que Dios consigue algo en Pablo y luego a través de lo que Pablo recibe, de lo que Pablo es, de lo que Dios hace en Pablo, Pablo ahora genera un fruto en la iglesia de Tesalónica. Y dice el versículo 10, por cuanto creísteis al testimonio que había en nosotros. O sea, fíjense este orden, cómo Dios genera un fruto en ti, genera un resultado en ti, algo hace en ti, y luego a través de lo que tú eres en el Señor generas un fruto. Discípulos de Cristo para hacer otros discípulos, como normalmente decimos. El asunto es que analizando este texto, nosotros vemos al punto que el apóstol Pablo dice que
la forma de ser, el carácter, el comportamiento de la iglesia en Tesalónica es la demostración del justo juicio de Dios. Fíjense el nivel. O sea, eso que es la demostración del justo juicio de Dios, es decir, que la forma de ser, el carácter de la iglesia, demuestra que Dios actúa en la iglesia. O sea, era evidente que Dios estaba en Tesalónica, una cultura pagana, extraviada, gentil, sin Dios. Ahora de repente era la demostración del justo juicio de Dios. Fíjense en Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, Primera de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué actúa en los creyentes? La palabra. Esa palabra actuar viene de la palabra en el griego energía. Y esa palabra, la idea es que hay una capacidad de trabajo en la palabra de Dios. Hay una obra activa de Dios a través de la palabra. Y la iglesia es señal, es la evidencia, es la prueba de que Dios actúa y opera en la vida del creyente, en la vida de las personas. Por eso en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dios en el Evangelio revela la vida de su Hijo para que tú la vivas por medio de la fe. La fe por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Ahora, fíjense, mis hermanos, que cuando una persona realmente recibe la justicia de Dios, ¿sabe lo que le pasa? Que le impide empatizar con el pecado, con la inmundicia, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida. Fíjense en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, lo que dice. ¿Por qué estamos analizando esto? Porque se había levantado gente que estaba afligiendo, atribulando, persiguiendo a la iglesia. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Que los hermanos en esa persecución, en esa aflicción, en esa dificultad, el apóstol Pablo estaba dando gracias y glorificando al Señor, porque esta gente se sentaba, esta gente se mantenía de pie en la fe y en el amor, no caían. Por eso dice, vosotros soportáis con paciencia. Es decir, vosotros no dejáis de valorar a Cristo ni lo de Cristo, a pesar de la persecución, de las dificultades. Ustedes saben, mis hermanos, este texto, su contexto, habla de la apostasía y de la venida del anticristo. En el capítulo 2, ahora comienza a hablar de la apostasía. Y ustedes saben lo que es la apostasía. Es gente que está dentro, que se divorcia de la fe. Por eso Pablo le dice a Timoteo, vienen tiempos muy peligrosos. En los postreros días, en la iglesia, mucha iglesia no va a sufrir la sana doctrina.
apartará el oído de la verdad y se amontonarán maestros. Vienen doctrinas de demonios. Eso dice si no recuerdo mal, en 1 Timoteo 4:1, porque muchos escucharán doctrinas de demonios, enseñanzas de espíritus engañadores. Mis hermanos, y está en ese contexto. Entonces, estamos analizando el carácter que la iglesia estaba teniendo. Se pueden hacer una idea, mis hermanos. Usted se imagina que usted conoce al Señor, está en su primer y único amor, y usted quiere servir al Señor, quiere agradarlo, no quiere desarrollarse, quiere saber para qué lo ha llamado, y dentro lo están persiguiendo, no solamente fuera, porque fuera también hay persecución. Y no te entienden a veces un hermano en su inmadurez te hace daño, te golpea, no te comprenden. Y, oye, ¿cuántos saben que contra más nos esperamos de la gente, más los demandamos? Pero en el Señor no es así, porque si Él nos hubiera demandado al nivel del que nos ama, estaríamos perdidos. Por eso somos un grupo de pecadores arrepentidos en un proceso de santificación. Por eso esta gente se movía en la fe y en el amor, a pesar de las dificultades, porque habían comprendido el propósito del Señor. Y a mí me llamó mucho la atención cómo el apóstol Pablo enfatiza y resalta el carácter y el comportamiento de los hermanos, al punto que le dice: vosotros sois la prueba de lo que es justo. Vosotros sois la prueba del justo juicio de Dios, al nivel de cuando el Señor venga en juicio. Eso resalta el texto. O sea, dice en Romanos capítulo 1, allá por el versículo, ya no recuerdo bien, 18, 19, que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por las cosas hechas. Usted es algo hecho, usted es nueva criatura, usted ha recibido una nueva naturaleza divina, eso es el cristianismo. Usted ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, es algo hecho de parte de Dios. O sea, el hecho de que usted esté soportando y haya soportado tantas cosas, tantas luchas, y usted siga encima de la fe y del amor, tiene mucho sentido. No es en vano. Eso es lo que el texto viene enseñando. Y ustedes saben lo que a mí me llamó la atención, cómo viene resaltando el texto a un nivel que yo digo, bueno, yo no sé si estaré a ese nivel, la verdad. Lucharé por estar, oraré, buscaré del Señor por estar. Pero es que no es suficiente con el nivel que el apóstol Pablo viene mostrando, sino que en el versículo 11, fíjense mis hermanos, que fue donde nos quedamos la semana pasada, de segunda de Tesalonicenses, o sea, viene resaltando toda la lucha, toda la pelea, el carácter, la forma de ser, la forma de comportarse, cómo resiste la iglesia en Tesalónica. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 11, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y yo digo, wow, y yo me paré aquí, y yo dije, o sea, ¿no es suficiente? O sea, todo lo que la iglesia en Tesalónica venía viviendo y experimentando, ¿no es suficiente todo lo que tú has pasado? Todo lo que tú llevas peleado para ser tenido por digno o por digna del propósito. Y esto es muy importante, mis hermanos, que abra los ojos y los oídos y escuche lo que el texto transmite. Si es que usted quiere servir a Dios, usted sabe cuál es su don, sabe cuál es el ministerio que tiene. ¿Cuándo fue la última vez que Dios lo usó para traer un alma al reino de los cielos? ¿Qué movimiento estás ejercitando en la iglesia? O sea, es decir, una de las cosas que hoy carece la iglesia es de ministros desarrollados. Usted sabe que usted tiene un don y que usted tiene un ministerio y que fue llamado para servir. ¿Lo sabía? No solamente el pastor, todos ustedes.
Ahora, ¿por qué no desarrollamos? ¿Saben por qué? Porque en la lucha que estaba batallando Tesalónica, que se mantenían en pie de la fe a pesar de toda la persecución, de toda la tribulación, muchos nos bajamos de la fe y del amor. Nos defendemos, agredimos, nos desilusionamos, le echamos las culpas a Dios, hacemos daño al hermano. Mis amados, mis defectos se van a superar en su amor. Ya les pido perdón porque estoy seguro que en algún momento les fallaré. Perdónenme. Pero sepan que ustedes también van a fallar y necesitan que les perdonen. Ese era el tipo de vida que había en Tesalónica. Porque estaban subidos en la fe. La fe, mis hermanos, alguien dijo que es la medida de la palabra de Dios que haya cabida en tu corazón. Eso es fe. Por eso es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Puede ser que tú te mires a la Biblia y no veas lo que Dios dice de ti, pero si Dios dice de ti algo, lo llegarás a ser. Eso es fe. Eso es fe. Mis hermanos, eso es fe. Por eso Él escoge lo necio, lo menospreciado. Mis hermanos, ¿cómo lo Jesús? Oye, te voy a enseñar a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Somos gente para bajar el reino. Gente para bajar la vida del cielo. Por eso nosotros hemos sido liberados del poder del diablo. Y hemos sido trasladados al reino de Cristo. Amén, aleluya, gloria, Dios, dáselo fuerte, rómpete las palmas. Mis hermanos, tu bendición es espiritual en los lugares celestiales. Pero como somos hipersensibles, y el enemigo lo sabe, a veces usa nuestra inmadurez entre nosotros, y la Biblia dice, si vosotros os mordéis entre vosotros. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Que yo por fe estoy convencido de la obra que va a hacer Dios en ti. Estoy viendo tus defectos, no me importa, voy a orar por ti. ¿Me haces daño? Amor. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, no hace indebido. Perdóname que no corra en tu desenfreno, pero te tengo que soportar, porque yo necesito que tú me soportes. Ese espíritu y esa motivación era muy poderosa en Tesalónica. Fíjense que el apóstol Juan dice, hay muchos anticristos por la tierra, pero salieron de nosotros. ¡Wow! Mis hermanos, estamos en unos tiempos tan peligrosos. Estamos en los postreros días. Estamos viendo tantas cosas, mis hermanos. Yo nunca pensé que podía ver lo que veo hoy, sobre todo en mi país. Pero yo digo lo que dice un pastor, me gozo y me alegro porque veo la palabra cumplirse. El Señor nos habló en 2023. Estamos en la apostasía. Y la apostasía es dentro. No es para que ahora le clavemos el ojo al hermano a ver cómo va. No, la apostasía se nota. La apostasía es gente divorciada de la fe, que no anda en el Espíritu, que se conoce por sus frutos. Pero si todos nos metemos en sintonía del Espíritu, cimentados en la palabra, una vida espiritual con los pies en la palabra, no superflua. Porque una de las cosas que dijo el apóstol Pablo es que venía ciencia ficción, misticismo, cuento de viejas. Necesitamos aplicar lógica, realismo a la Biblia. Luego, si el Señor nos quiere llevar al tercer cielo, también estamos dispuestos. Bueno, mis hermanos, y yo estaba analizando, y digo, ¿cómo puede ser que la iglesia en Tesalonicenses tuviera este nivel y el apóstol Pablo tiene que orar para que ellos sean tenidos por dignos? Piensa eso. De su llamamiento.
esa palabra, mis hermanos, dignos, es alguien que considera. O sea, esa palabra digno es que Dios está considerando si tú eres digno de tu llamado. Oye, ¿usted quiere experimentar su don? Le digo de una forma real. O sea, que se vea que da fruto. ¿Usted quiere experimentar el ministerio que Dios tiene para usted? Oiga esta palabra. Dios está considerando si eres digno. Porque hay algunas escuelas de pensamiento que le atribuyen completamente todo a la salvación por gracia. Porque habla de la venida del Señor y todo eso. Pero aquí está hablando de cumplir un propósito. Y la salvación es por gracia. Yo me tengo que implicar en hacer algo. No está hablando de sí, habla de la salvación, pero Pablo dice a los filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿No es así? La Escritura dice que en 2 Timoteo 17, toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que seas enteramente preparado. O sea, fíjate el recorrido: tengo que ser enseñado, corregido, redarguido, instruido, y para ser preparado. Efesios capítulo 4, si no recuerdo mal, del versículo 11 en adelante, Dios levanta ministerios para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, de los santos, no del pastor, del apóstol, del ministro intergaláctico. No, somos todos. Amén. Y entonces, ¿por qué no lo desarrollamos? ¿Qué es lo que está pasando? Por eso el mensaje se llama ¿cómo poder llegar a servir a Dios de una forma real y eficaz? O sea, ser digno, mis hermanos, es si nos hemos ganado el derecho a formar parte. ¿Usted sabe que Dios al que más le da, más le demanda? ¿Usted cree que Dios te va a entregar un don sobrenatural, un ministerio sobrenatural para que usted no lo use bien? Y le venga un juicio, una disciplina o le venga una repercusión en el mundo espiritual. Mis hermanos, esto no es un juego. Esto es real como el aire que no veo y lo respiro cada día. El mundo espiritual es real. El diablo anda buscando a quien devorar, mis hermanos. Es real. Él no quiere que tú te desarrolles. Él quiere traumatizarte, hacerte daño, no sé, que no entiendas, extraviarte del camino. 1000 cosas quiere hacer. Pero tú tienes la palabra que actúa en ti. Tienes la fe y el amor. Tienes una familia. El Espíritu Santo está en ti. Has sido afectado y afectada por lo eterno. ¿Usted entiende? Ha sido afectado por lo eterno. Lo eterno está en usted. Oye, ¿quién ha recibido vida eterna? Bueno, pues una vida se desarrolla y una vida se vive de forma existencial y sustancial. O sea, yo tengo que verlo. ¿Ves? Ya no se trata ni de ti ni de mí. Se trata de lo que Él pone. O sea, usted tiene que estar cada día viendo menos quién es usted y viendo más quién es Él. Esa es la evidencia y la prueba del justo juicio de Dios. Eso es lo que demuestra, porque nadie andó en fe y en amor como Jesús. Así que Dios está valorando y evaluando tu vida. Eso es dignidad. Cómo tú estás valorando lo de Cristo, de acuerdo a cómo tú valoras, le das la dignidad a lo de Cristo. Así es la medida en la que Dios te está valorando para darte el don que tienes. Y acuérdese que de lo que se estaba tratando en los primeros versículos era del carácter, de la forma de ser, del comportamiento, en las pruebas. Porque es justo que usted y yo padezcamos. Si queremos vivir piadosamente en Cristo, vamos a padecer. Y esas pruebas te forman el carácter.
nos quitan la mala leche, como se dice, nos moldean, quitan quién eras, te ayudan a despojarte del viejo hombre y de la vieja mujer. ¿Duele? Sí, duele. Pero una vez que eso ha sucedido, sales a lugares espaciosos, donde puedes oxigenarte, donde lo que tú eras ya no está, o ha disminuido. Como decía el apóstol Pablo, ese hombre está desgastado. Hay que desgastar quien tú eras. Y entonces el Señor permite las aflicciones, las tribulaciones, que un día pues te persigan, que se manifieste lo que hay dentro de ti. Pero es por eso. El Señor te está moldeando, te está preparando, te está entrenando para algo. O sea, tantas luchas como usted pasa no es en vano. Yo creo en la soberanía de Dios en nuestra vida. El diablo no tiene más poder que el de arriba le permite. Una vez estaba en una tienda y yo vi venir una mujer. Yo trabajaba de dependiente y yo vi venir una mujer rubia, así muy despampanante, y venía con el triángulo Illuminati del tercer ojo. Y vino y me habló en otro idioma. Yo no entendía, era italiano. Y yo, como mi mujer habla italiano, pero no estaba. Digo, ¿dónde está mi esposa? Mi ayuda idónea. Esa mujer tenía una apariencia más rara, mis hermanos. Pero rara. Por la tarde encontramos un muñeco lleno de sangre en una caja, un muñeco tan raro, mis hermanos. Tan raro que tuvimos que quemarlo. No, porque ningún arma forjada del enemigo prosperará sobre nosotros. Había unas brujitas que nos visitaban, contar el testimonio alguna vez, pero para el que no lo sepa. Aquellas brujitas hacían cosas y hacen cosas, sirven al diablo. Mis hermanos, cuando yo me encaraba a ella, yo siempre le decía al Espíritu Santo, hoy le voy a dar testimonio a la bruja, y me lo impedía el Espíritu Santo. No podía, hoy le voy a dar testimonio a la bruja. Y me visitaban, y había veces que venía con una discípulo suya y blasfemaba la tienda y decía, le voy a poner las pilas, le voy a ir y le voy a... No, aguanta. Un día yo caí en una atmósfera, os cuento lo que me pasó, porque el Señor va a permitir que te enfrentes al mundo espiritual. ¿Usted quiere discernimiento espiritual? Usted tiene que conocer el mundo espiritual. Estamos en la escuela de Cristo, mis hermanos. El problema es que el Señor pega un chasquidito, nos permite un poco y nos separamos, nos asustamos, somos muy asustadizos y nos vamos, no permanecemos. Nos vamos al mundo, corremos, Dios nos expone un poco y ya no queremos, ya es como aquella semilla que cae en pedregales, que no tiene profundidad en el corazón y se seca. Porque dice que tiene poca tierra, lo que quiere decir es que empleas poco el corazón. Mis hermanos, la lucha es constante. Aquella bruja hizo algo, yo caí en una atmósfera diabólica. Nunca, yo sé, cuando te estoy diciendo en una atmósfera, te estoy diciendo que yo entré en ese pasillo donde yo trabajaba y reponía, entré en una atmósfera que yo nunca había visto tanta maldad. Usted sabe, igual que Cristo, cuando viene y se manifiesta, viene arrastrando la gloria de su presencia, la gloria de su poder. Cuando se manifiesta el demonio, arrastra el terror, el miedo, el pecado, la inmundicia, la iniquidad. ¿Lo has sentido alguna vez? Porque la gente de fe siente. Amén. Nosotros hemos despertado al mundo espiritual. Amén. Mis hermanos, yo recibí un ataque satánico. Ni até, ni reprendí, ni nada. Pero mis hermanos, ustedes no saben lo mal que yo lo pasé. Pensé que me caía ahí me desplomaba. Me quedé sin fuerza. Vi una maldad como nunca yo la había visto. Y cuando llegué a casa, el Señor me llevó a la habitación a orar. Y nunca, yo podía haberle dicho al Señor, entonces tú permites, ¿no? Que me ataque un demolucho. Yo soy tu hijo.
Y tú permites esto, esta brujita, en vez de darme la autoridad que salgan corriéndolos. No, mis hermanos, entré a la habitación y nunca había orado así. El Señor me enseñó a orar en el Espíritu en contra del mundo espiritual de las tinieblas. Todo tiene un significado para ti. Tú no eres un error, no eres una casualidad. El Señor no se equivocó cuando murió por ti en la cruz. Lo que pasa es que los caminos del Señor son mucho más altos. A veces no entendemos. Pero ¿dónde están nuestros pies? En la fe y en el amor. Poco después aquellas brujas tuvieron que cerrar la tienda. Y tuvieron que irse. Aunque hace poco las volví a ver. Dije, otra vez por aquí. Es como el espíritu del mundo que sale del cuerpo y luego viene a ver si la casa está desocupada. Otra vez. Y uno sé, mis hermanos, la obra del Señor cansa, pero te tiene que apasionar. La pasión, el deseo de ver su gloria, de ver su poder, de ver lo que Él va a hacer a través de ti. Y a mí me llamó la atención cómo esta iglesia, en ese contexto, el apóstol Pablo tiene que orar para que sean tenidos por dignos de su llamado. Ustedes saben que nosotros, como demostración del justo juicio de Dios, eso es porque la palabra, estuvimos viendo en Hebreo la semana pasada, ha sido puesta en nuestra mente y en nuestro corazón. No solamente, mis hermanos, nos aflige de dentro, de fuera, sino la propia palabra del Señor nos redarguye, nos corrige. Somos expuestos a la Escritura. Y eso también nos aflige, mis hermanos. Por eso estuvimos viendo en 1 de Pedro 4 que el que padece en la carne, mis hermanos, puede ser capaz de vivir el tiempo que resta en el Espíritu para el Señor. Así que nosotros somos la evidencia de lo que Dios hace. Y tu sola forma de ser reprende la conciencia del pecador. Por eso le persiguen. Porque cuando usted no forma parte de las tinieblas, mis hermanos, la gente se levanta en tu contra. ¿Cuánto le han pasado? Se imagina, una vez estaba en una carnicería y allá el carnicero, que era muy majo, muy simpático, estábamos todos allí y contó un chiste, pero el chiste pisaba la sangre de Cristo. La gente se reía, pero yo estaba serio. Mi vieja naturaleza quería reírse, pero quítate de aquí sin vergüenza. Esto pisa la sangre de Jesús. Entonces, mis hermanos, el enemigo va a querer ponerte en evidencia, que corras en el desenfreno del mundo. Y en público vas a tener que afirmar que eres hijo e hija de Dios. Y entonces la gente te mira raro, te desprecia, el seco este, no, el seco no. Entonces es un puente para decir a la gente, no, es que Cristo murió por mis pecados. Yo he contado testimonios, mis hermanos, en el trabajo, cuando usted está en el trabajo. Y los compañeros dicen, no, es que fíjate este es, bueno, usan la palabra esa que rara, fíjate que no mira a las mujeres. Pero no, es que yo estoy representando a mi esposa aquí. ¿A ti te gusta que tu esposa mire las partes de otros hombres? Le dice el chaval, ¿sabes? Te dicen así, ¿no? Porque no comprende, pero no es que eso es lo que tú me estás enseñando a mí. Eso es lo que tú le estás predicando a tu mujer, que ella puede mirar, no, pero es que mi mujer no está aquí. Claro, pero tú la representas, la estás traicionando en secreto. Y siempre todo es un puente del justo juicio de Dios. Mis hermanos, usted es la evidencia, la muestra, la prueba. No digo que no vayamos a fallar. Lo que estoy diciendo es que la palabra actúa en nosotros. Y por eso el apóstol Pablo se encomendaba a toda conciencia. Entonces, siempre con el amor del Señor, nunca señalando, siempre con amor, con fe, porque la gente está muerta en sus pecados y delitos, la gente no entiende, pero siempre es un trampolín para que tú puedas decirle a la gente qué es lo que el Señor ha hecho en ti, qué era lo que tú hacías y qué es lo que el Señor hace en ti. Ahora,
Fíjate, mis hermanos, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento. O sea, como el apóstol Pablo está orando para que la iglesia sea tenida por digna de su llamado. Con vuestro permiso, voy a poner esto. Yo creo que es el fuego del Señor. Así que, fíjense que el apóstol Pablo está transmitiendo que algo está en el proceso, que algo tiene que realizarse. Pero fíjense ya del nivel del que venimos. ¿Ah? No olviden eso. El apóstol Pablo está mostrando algo que se tiene que realizar, algo que se está desarrollando, algo que tiene que suceder. Por eso él dice, os tenga por, no está diciendo ya os tiene para, os tenga por digno. O sea, fíjense cómo el versículo 10 alude a los santos, a los que han sido apartados para Dios, para una salvación eterna. Pero cómo el versículo 11 implica en un propósito. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, pero Dios ha preparado las obras de antemano para que andemos en ellas, dice la Biblia. Amén. Así que, fíjate cómo dice el texto que el Señor va a ser glorificado en sus santos. En sus santos. O sea, fíjate que no es como si el Señor tuviera a alguien y ese alguien está diciendo, tú eres santo, eres digno, eres, no sé, no es por medio de ellos, es en ellos. Es en ellos, nota eso. La Biblia dice que cuando el Señor se manifieste, seremos como Él es. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es como la luna que no tiene luz, pero refleja la luz del sol. Así nosotros. O sea, y eso ya está, mis hermanos. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios 3:18 que estamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. O sea, fíjense, mis hermanos, que el texto constantemente está hablando de mostrar al Señor. Pero no es suficiente. O tiene que pasar un tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos a Moisés. Moisés sintió el llamado de Dios, salió, vio que estaban agrediendo a uno de sus hermanos y asesinó a uno, fíjate. Luego a aquellos lo condenaron. El Señor se lo llevó 40 años al desierto. Y dice que vino el hombre más manso de la tierra. ¿Te imaginas? El más manso de la tierra. ¿Te imaginas esos 40 años en el desierto tratando con tu carácter? ¿Ah? 40 años. ¡Ay, Dios mío! En el desierto. Y llega de los 40 años el hombre más manso y le dice, no, si todavía no he empezado contigo. Ah, ¿no? No. Ves a Faraón, aquel que era tu familiar, aquel que te proveía de todas las riquezas, y le vas a decir esto, aquello y lo otro, que te voy a usar para liberar a mi pueblo. ¿Yo? Pero si yo no sé ni hablar. Si yo soy tartamudo. Si yo no he estudiado en mi vida. No, pero si no es por ti, es por lo que yo voy a poner en tu boca. ¿Ah? ¡Qué desafío de fe! ¿Pero cómo? Sí. Y lo que vas a ver. Que no, Señor, que... Y ya el Señor tuvo paciencia y dice, bueno, te voy a poner a tu hermano. Pero ya el Señor hasta se enojó con él y dijo, pero ¿qué decir, hombre? Que no se trata de ti, se trata de mí. Toma esta varita, coge esta varita, que vas a ver el poder, la gloria de Dios. Después de 40 años en el desierto tratando con Él. O sea, te puede parecer muy largo tu proceso, pero todavía el Señor no ha empezado. ¡Qué tremendo!, ¿no? Pero a mí esto me genera expectativa, porque yo digo, ¿no? ¿Qué vas a hacer?
Hay a veces por la mañana que me levanto y tengo que afrontar todo de nuevo y digo, el Espíritu Santo y la iglesia dicen, ven, Señor. ¡Ven ya! Y el Señor, no, levántate. Vamos, continúa. Tienes al rey David. Le arrancaba con sus manos las guijadas a los leones. David mataba osos. Osos. Ay, Dios mío. ¿Usted ha visto un oso alguna vez, de verdad? Pues eso es. Lo usa para matar a Goliat. Y el Señor le dice, todavía no he empezado contigo. ¿Usted sabe que era pastor de ovejitas cuando mataba a los osos, los leones y a Goliat? Todavía no había ni empezado. Era pastor de ovejitas y acabó siendo rey de ejércitos. El Señor todavía no ha empezado. Él necesita que tú entiendas que tú eres la muestra, la evidencia y la prueba de su santidad, de su justicia, de su carácter, de su forma de ser. Si tú no entiendes eso, no llegarás. En vez de estar 40 años en el desierto para traerte preparado y preparada, te irás al cielo directamente sin haber experimentado la bendición de tu propósito. El enemigo va a venir a tentarte con todos los reinos y la gloria de ellos, con los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Esto es una lucha constante. ¿Quién te dijo que era fácil? No, es que usted es alguien muy importante. Usted sabe que todo el sistema mundial es anticristo. Sin embargo, usted es cristiano. Usted sabe que realmente el problema para las élites es usted. Porque usted es quien ora, quien ayuna, quien tiene la Biblia. Es quien se mantiene en fe y en amor. Usted es gente muy importante. La Biblia dice que usted es embajador, embajadora del reino de los cielos. ¿Sabe lo que es embajador? El embajador es quien representa una nación. Usted representa a su nación que es celestial, por eso tu ciudadanía no está en los cielos. Jesús te dijo, tú no eres del mundo. En el mundo tendrás aflicción, pero confía que yo he vencido. Ahora tú eres más que vencedor por medio de mi sangre, te dice el Señor. Y esa victoria tú tienes que vivirla, cogerla y abrazarla y desarrollarla y experimentarla. ¿Cuál es el mayor problema? El mayor problema es usted. Ese es el mayor problema. Somos nosotros. Somos los que nos oponemos al Señor. Luego, una vez que el Señor quita a Saulo de Tarso, la iglesia glorifica a Dios en Saulo de Tarso, pero era muy peligroso. El Señor tiene que quitar de nosotros a Saulo de Tarso. Ese carácter, para que luego usted genere un fruto como Dios lo generó en Saulo de Tarso, que ahora era Pablo. Hasta Dios te va a cambiar el nombre. Allí tienes a Sansón, de gimnasio ahí, con una fuerza, decía, a ver quién se pasa aquí. Y el pueblo decía, no te pases que llama Sansón. ¿Os acordáis de ese anuncio que había hace años de el primo de Zumosol? Que decíamos, como venga mi primo el de Zumosol verás. Bueno, pues Sansón era el primo de Zumosol. Y mataba a los filisteos, una cultura demonizada. Y mataba, pero como le gustaba la filistea. Entonces, ¿qué pasa? Que el diablo le dijo, a ver, ¿cuál es el tendón de Aquiles? No, el tendón de Sansón. ¿Cuál es? Ah, la mujer, muy bien. Le vamos a mandar, porque el diablo está alrededor buscando a quien devorar. Él lo que hace es observar y escuchar tu vida. Te analiza y te tira por donde él sabe que tienes tu tendón de Aquiles. Si tú no eres sincero contigo mismo, si tú no te conoces y no vives arrepentido delante del Señor, te va a meter por ahí, porque la puerta es ancha. Entonces, si tú eres sincero, dices, a ver, Sergio es, y son sus defectos, ¿a qué no te gusta reconocer tus defectos? De hecho, si te digo, ¿cuántos defectos tienes? Ah, pues me cuesta pensarlo, fíjate. Que yo creo que no tengo ninguno. No, ¿cuántos tienes?
No es que el enemigo va a venir por ahí. Él no va a venir por lo que se te da bien. Él ya sabe que tú eres santo en el Señor. Ya sabe que tú abrazas eso. Él va a venir por el tendón de Aquiles, de Sansón. Y entonces la filistea, que le hacía cosquillitas, bueno, en fin, todo eso. El Señor le había dicho, no le cuentes a la gente dónde tienes tu fuerza. Escucha, iglesia, no le cuentes a la gente dónde tienes tu fuerza. Yo ayuno, yo oro, no le cuentes a la gente dónde tienes tu fuerza, tu unción. Guárdatelo. No tienes que justificarte delante de nadie. Porque yo oro tantas horas. Cállate, no digas nada a nadie. Tú haz lo que tengas que hacer, hazlo en secreto. No digas nada, que se te va a atacar ahí. Y entonces le corta el pelo. Mis hermanos, le sacan los ojos. Los ojos, ahí no hay anestesia, le sacan los ojos. Y le dejas sin vista. Ahora venga, ahora péganos con toda tu fuerza. Y es que ahora no tiene ni ojos ni fuerza. Le quitaron la visión y la unción. ¿Qué quería el diablo? Quitarte la visión y la unción. Ahora, no sabía los filisteos que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Y ahora a ese que había quitado los ojos de la filistea, porque ya no tenía ojos, que el Señor, o no dice la Biblia, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Pues te la corto. Y se la cortó en los ojos. Y ahora como no veía, ¿sabe lo que veía? Lo que había en su mente, el propósito. Ahora estaba concentrado. Y le digo, Señor, se arrepintió, devuélveme la fuerza. Le devolvió la unción, los ojos no, pero le devolvió la unción. Mis hermanos, y mató más filisteos que en toda su obra, que en todo su ministerio. O sea, ¿quién me podría a mí decir que el Señor todavía no había culminado el ministerio con Sansón después de todo lo que había pasado? Bueno, pues no, el final era ese. ¿Cuál fue el final del ministerio de Jesús? La gente, cuando el Señor comenzó a decirle a los discípulos, es necesario que vaya, que sufra, que me maten, Pedro decía, no, Señor, que no, esto no pase, no vayas. ¿Te imaginas? Un hermano, aparentemente, hijo de Dios, el Señor, que resucita a los muertos, que sana a los ciegos, que está lleno de milagros, de señales, que nos revela al Señor. Ahora tú dices que te vas a ir. Sí, hombre, esto no pase. Todo eso fue un recorrido realmente para culminar el ministerio. ¿Te das cuenta cómo? O sea, que parece que estamos llegando al final y no hemos empezado. Por eso al final no alcanzamos el principio. ¿Qué le pasó a Salomón? ¿Qué quieres que te dé? Le podría haber pedido cualquier cosa. Dame sabiduría. El Señor lo prosperó en riqueza, lo prosperó en tal cosa. ¿Qué le pasó a Salomón? Otro guaperas. Con 1000 mujeres. Con una, no tuvo suficiente, 1000. Tantas cosas que tuvo, pero acabó tan asqueado, que experimentó la sabiduría de Dios de una forma que nos escribió Proverbios, casi todo Proverbios y Eclesiastés. Ese era el propósito. Ese era el remate. Pero hoy en Cristo, si usted no valora la vida de Jesús, si usted no vive la vida de Jesús, usted no va a experimentar su ministerio. Discúlpame que se lo diga, no lo va a experimentar. Inclusive yo me veo aquí, pero yo sigo pidiéndole a Dios, intentando buscar hacia dónde Dios me va a llevar.
¿Saben por qué? Porque siempre la gloria postrera es mayor que la primera. Yo no estoy buscando lo que el Señor no me ha dado. Yo lo que estoy intentando entender es que lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, debiera de preguntarse, y debiéramos de preguntarnos, si somos dignos del llamamiento que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo vive su vida? ¿Cómo está soportando con paciencia cuando te afligen, cuando te persiguen? ¿Tiró la toalla ya? El Señor te está diciendo que la recoja, que siga, que no se rinda. En el Señor siempre hay un final y siempre hay un principio. Y cuando parece que acabaste, estás volviendo a comenzar. Y esa es nuestra aventura, iglesia. Que una eternidad no bastará para conocer del Señor. Pero yo quiero ver el poder, la gloria, la unción, la autoridad del Señor. El Señor quiere que usted sea alguien que afecte su vida interpersonal. Deje los vicios, el mal carácter. Deje, no haga, quite. Mis hermanos, si yo conseguí dejar algo, fue porque oré al Señor y el Señor lo consiguió en mí. ¿Cómo usted está buscando el cambio? Porque el reino de los cielos, mis hermanos, y su justicia se busca cuando usted cierra la puerta en su cuarto, en lo secreto. Todo eso, no se conforme. No sé lo que has pasado, yo no sé en el tiempo en el que estás, pero Dios te está diciendo que es tiempo de valorar y de evaluar lo que Él ha hecho y lo que Él quiere hacer contigo. Y le tienes que dar la dignidad que el Señor requiere para eso. Y los que son santos, santifíquese más, dice la Biblia. Así que aquí para todos y para todas, como decía mi madre. Amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie por un momento, por favor. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu misericordia, tu fidelidad. Queremos servirte. Queremos ser una iglesia de acuerdo conforme a tu llamado. Señor, oramos para que tú nos tengas por dignos del llamado que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a valorar. Ayúdanos, Señor, a continuar la buena batalla de la fe, a echarle mano a la vida eterna. Queremos ser un pueblo que demuestre tu justo juicio. Un pueblo, Señor, que predique tu evangelio. Pero queremos ser cartas leídas. No solamente queremos honrarte de labios, sino con el corazón. Adorarte en espíritu y en verdad. Por favor, Señor, consíguelo tú en nosotros. Instruye nuestras vidas, corrígenos, redargúyenos, pero que tus dones, tus ministerios y lo que tú has preparado para cada uno de nosotros se materialice, sea notorio. Ayúdanos, Señor, estamos cansados, muchos de nosotros, pero tú dices que los que te buscan tendrán nuevas fuerzas. Creemos, Señor, en tus promesas, por eso oro, Señor, para que tú nos renueves. El que está caído, levántalo hoy, Señor. El que vino desilusionado, Señor, se vaya lleno de pasión y deseo en esta mañana. El que no te conoce, Padre, oro para que tú reveles a tu Hijo en su vida, para que tu Espíritu Santo lo toque en esta hora, para que tu presencia sane todo trauma, toda herida del corazón y del alma. Por favor, Señor, que el poder, la autoridad y la unción del Santo sea, Señor, con tu iglesia, con cada hermano y hermana. Siembra tu palabra en lo profundo de nuestro corazón. Guarda, Señor, guarda tu palabra en nuestro corazón, que nada la pueda robar, nada la pueda secar y nada la pueda ahogar. Ayúdanos, Señor, por favor. Queremos ser instrumentos útiles para tu reino.
Queremos ser miembros del cuerpo que ejerzan ese movimiento para el que fuimos llamados. Por favor, Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Santo! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios!